¿Existió en la Tierra una antigua y avanzada civilización, si es que no extraterrestre? La pregunta es muy interesante, y a pesar del ridículo otorgado por los académicos a los de la talla de Erich von Däniken y Zecharia Sitchin, la idea ha capturado la imaginación del mundo, con la ayuda de Hollywood y series como Stargate SG-1. Pero, aparte de una batalla en nuestros corazones, también hay una batalla en nuestras mentes. Existe evidencia de que extraterrestres visitaron la Tierra y vivieron aquí hace miles de años. El vuelo del Fénix les da la bienvenida a nuestro video titulado Evidencias de antiguas civilizaciones. Se han propuesto muchos posibles escenarios y teorías, desde declaraciones que la Atlántida fue una civilización de alta tecnología, que nos dejó un aún no descubierto salón de registros al complejo de la pirámide de Gizeh, hasta posibilidad de que las líneas de Nazca podrían ser un aeropuerto prehistórico. En 2007, este último fue elegido como una de las maravillas forteanas del mundo. La popularidad de Nazca es casi singularmente debida a Erich von Däniken, cuyo enfoque en su búsqueda de una seria consideración de la cuestión ha sido la de señalar las diversas anomalías, dando lugar a un estanque de evidencia que luego se preguntó sobre si en conjunto, esto debería, ser visto como evidencia de, ya sea una civilización tecnológicamente muy avanzada o altamente tecnológica. Lo que su enfoque ha revelado, es que la ciencia en la década de 1960 pensaba que tenía todas las respuestas, pero en gran medida tuvo que realizar muchas investigaciones adicionales. Hoy en día, esto ha significado que algunos de los sitios, tales como Nazca, han recibido un estudio científico más apropiado. En un contexto más amplio, el cuerpo de la evidencia de von Däniken ha permitido facilitar la aceptación de sitios como Caral, que realmente han hecho del Nuevo Mundo uno viejo, sino antiguo, revelando muchos paralelismos entre los dos continentes. Hasta cierto punto, von Däniken, luchando su batalla, facilitó la aceptación científica de Caral y similares. Por tanto, es claro que von Däniken tuvo un impacto en la arqueología, pero, igualmente, desde la primera vez que se aireó la pregunta de si tenemos o no antepasados alienígenas, la respuesta sigue siendo negativa. No hay, 4 décadas más tarde, ninguna evidencia dura de que extraterrestres aterrizaron en la Tierra. Otro popular autor de los antiguos astronautas es Zecharia Sitchin, quien, originalmente decidió enfocarse en un área más específica, la civilización sumeria, y analizó cada detalle de sus mitos e historia, afirmando que el diablo estaba en los detalles. Que oculto dentro de estos mitos, cuando era debidamente traducido y explicado, había una clara evidencia de un componente alienígena de esta civilización, que luego se dispuso a escribir en una serie de libros, Las Crónicas de la Tierra, comenzando con el 12º planeta en 1976. Al igual que von Däniken, el trabajo de Sitchin ha sido popular, pero a diferencia de von Däniken, Sitchin definitivamente ha fracasado en hacer algún impacto en la comunidad científica, a pesar de que ha hecho una importante contribución a las teorías de conspiración, que ven en algunas de las guerras luchadas en el Oriente Medio, como teniendo un claro componente extraterrestre. Que el trabajo de Sitchin haya tenido este resultado es notable, ya que su planteamiento pudiera parecer más científico, y tal vez mejor. Él se enfocó en la búsqueda de la mejor evidencia, una sola pieza de evidencia de que en sí misma es el mejor ejemplo para apoyar una conclusión. El término es empleado en el tribunal, y es la llamada pistola humeante. Al presentar su caso ante un jurado, ¿qué pieza de evidencia convencería a un jurado de que una persona es culpable de la acusación? Así, a pesar de Sitchin ha fallado, en la búsqueda de una antigua civilización avanzada, lo que sería esta mejor evidencia de que podría convencer al jurado de extraterrestres cayó, hace muchos milenios. En primer lugar, tenemos que asumir que los extraterrestres de alguna manera han dejado huellas físicas de su presencia, y que su rastreo ha resistido la evidencia del tiempo. Una nave espacial aterrizando en las costas de algún país, extraterrestres caminando por la playa y hablando con los habitantes locales, no habrán dejado huellas físicas, excepto, quizás, una tradición oral o escrita de algún antepasado conversando con un ser en la costa hace mucho tiempo.
Debemos esperar que este ser haya dejado algún regalo con los antepasados, y que lo preservaron cuidadosamente, y que se puede demostrar que este regalo es de origen extraterrestre. Pero esto no es un hecho. La mejor evidencia, por lo tanto, tiene que ser de larga duración, y una clara señal de una civilización avanzada. Los artefactos fuera de lugar, como la máquina de Antiquitera, el disco de Festos, no son en sí mismos evidencia de una avanzada civilización extraterrestre, sino simplemente evidencias de que algunos de nuestros antepasados, o civilizaciones enteras, eran mucho más listos de lo que los académicos estaban dispuestos a conceder. Aunque von Däniken ha hecho un tremendo impacto aquí, no es, como se ha mencionado, parte de la batalla real que él quiere ganar. Dentro de nuestra mentalidad actual, los cambios detallados de la estructura molecular del ADN podría ser vista como evidencia de una manipulación muy avanzada, fuera del alcance de cualquiera de nuestros antepasados terrestres. De hecho, Sitchin ha mirado hacia tales manipulaciones genéticas y afirma haber leído tales cuentas en los mitos sumerios. Sin embargo, otros que han leído las mismas cuentas, no están convencidos. Sin embargo, en la actualidad, nuestra comprensión de la reserva genética no nos permite siquiera empezar a mirar dónde podríamos encontrar evidencias dentro de ese acervo genético, ya sea si intervinieron extraterrestres en él o no. Uno de los otros mejores candidatos a la mejor evidencia es la conquista de la guerra atómica nuclear, que según Sitchin es precisamente lo que ocurrió en el Oriente Medio en el tercer milenio antes de Cristo. En apoyo a esta conclusión, él consistentemente se ha basado en las fotografías de la península del Sinaí, tomadas desde el espacio, que supuestamente muestran una inmensa cavidad y grieta en su superficie, mostrándonos que tuvo lugar una explosión nuclear. Añade que la zona está sembrada de rocas trituradas, quemadas y ennegrecidas, que contienen una proporción muy inusual de isótopos de uranio, 235, indicando en las opiniones de expertos a un repentino e inmenso calor repentino de origen nuclear, en palabras de Sitchin. Sitchin no ofrece más detalles sobre quiénes son estos expertos, o dónde han expresado esas opiniones, debilitando así su propio caso para lo que de otro modo sería una muy buena evidencia. En publicaciones recientes, Sitchin también ha argumentado que el artículo Cambio climático y el colapso del imperio acadio, evidencia de las profundidades del mar, Klimatechangen de Collapse of the Akkadian Empire, Evidence from the Deep Sea, que fue publicado en la edición de abril de 2000 de Geología, es la confirmación de su afirmación. El ensayo argumenta que un inusual cambio climático ocurrió en las zonas limítrofes del Mar Muerto, dando lugar a tormentas de polvo, y que el polvo, un inusual polvo mineral atmosférico, fue llevado por los vientos predominantes sobre el Golfo Pérsico. Según Sitchin, esto se debió a un dramático suceso poco común que se produjo cerca de 4025 años antes del presente, o aproximadamente 2,025 años antes de Cristo. Añade que el nivel del Mar Muerto cayó abruptamente 100 metros en ese tiempo, subrayando que algo verdaderamente catastrófico ocurrió. Desafortunadamente, la consulta del propio reporte revela que Sitchin ha sido más que selectivo en su resumen de este reporte. Aunque reportes afirman que ocurrió una catástrofe, el reporte revela claramente que la causa probable de este cambio climático es una erupción volcánica, no una explosión nuclear. Aunque el reporte no es capaz de identificar qué volcán fue el responsable de este repentino cambio del clima, el reporte correlaciona claramente la presencia de cenizas volcánicas con los desastres posteriores. En resumen, no es para nada evidencia de una explosión nuclear, es evidencia de una erupción volcánica hasta ahora no identificada. Dado que hay referencias a ceniza volcánica en el trabajo y el resumen del reporte, deberíamos preguntar por qué Sitchin no vio esto. La verificación problemática de la afirmación de Sitchin no es una nueva alegación, y es un problema conocido por sus teorías. Por otra parte, a pesar de décadas de búsqueda, él parece haber sido incapaz de encontrar evidencia que corrobore que la península del Sinaí está, en efecto, sembrada de restos nucleares. Esto no invalida su teoría como tal, pero le ha impedido a él, y a su causa de los antiguos astronautas en general, avanzar.
De hecho, su metodología de escritura, a menudo criticada como no científica, ha sido vista por algunos como dañina, más que de avance a la causa. Otro candidato para una explosión nuclear, hasta ahora dejado sin tocar la mayoría de los defensores de los antiguos astronautas, es el Valle del Río Indo, donde ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro florecieron en el año 3000 a.C., pero luego fueron rápidamente abandonadas. Una respuesta que ha sido propuesta es que las antiguas ciudades podrían haber sido irradiadas por una explosión atómica. De ser verdad, sería imposible pasar por alto la conclusión de que una antigua civilización poseía alta tecnología. Las ruinas de Harappa. Lo que este candidato tiene a su favor es que, de hecho, fue encontrada una capa de cenizas radiactivas en Rajasthan, India. Cubría un área de 3 millas cuadradas, 10 millas al oeste de Jodhpur. La investigación se produjo después de descubrirse una muy alta tasa de defectos de nacimiento y cáncer en la zona. Los niveles de radiación se registraron tan alto en los indicadores Geiger de los investigadores que el gobierno indio acordonó la zona. Los científicos, entonces, aparentemente desenterraron una antigua ciudad donde encontraron evidencia de una explosión atómica remontándose miles de años. De 8.000 a 12.000 años. La explosión se decía que había destruido la mayor parte de los edificios y, probablemente, a 500.000 de personas. Hasta ahora, esta historia parece tener todas las credenciales necesarias. El arqueólogo Francis Taylor declaró que unos grabados en algunos templos cercanos que tradujo, sugerían que ellos oraban para ser librado de la gran luz que venía a llevar la ruina de la ciudad. Es tan inconcebible imaginar que alguna civilización tenía tecnología nuclear antes que nosotros. La ceniza radiactiva agrega credibilidad a los antiguos registros indios que describen la guerra atómica. Además, cuando las excavaciones de Harappa y Mohenjo-Daro alcanzaron el nivel de la calle, descubrieron esqueletos esparcidos por las ciudades, muchos tomados de las manos y tendidos en las calles como si una instantánea y horrible condena hubiera matado a sus habitantes. La gente yacía allí, sin enterrar, en las calles de la ciudad, parecía que no hubo nadie disponible para enterrarlos después. ¿Qué podría haber causado tal cosa? ¿Por qué los cuerpos no se descompusieron o no fueron comidos por animales salvajes? Por otra parte, no existe una causa aparente de una muerte física violenta. Por otra parte, Alexander Gorbovsky, en Curiosidades de la Historia Antigua 1966, editorial soviética, Moscú, reportó sobre el descubrimiento de al menos un esqueleto humano en esta área con un nivel de radiactividad de aproximadamente 50 veces mayor de lo que debería haber sido, debido a la radiación natural. Por otra parte, miles de bultos fusionados, bautizado como piedras negras, han sido encontradas en Mohenjo-Daro. Estos parecen ser fragmentos de vasijas de barro que se fundieron bajo extremo calor. Otra muestra curiosa de una antigua guerra nuclear en la India es un gigantesco cráter cerca de Mumbai, antes Bombay. El cráter lunar casi circular de 2.154 metros de diámetro, imagen abajo, situado a 400 kilómetros al noreste de Mumbai y fechado por lo menos de unos 50.000 años de antigüedad, podría estar relacionado con una guerra nuclear en la antigüedad. No se ha encontrado rastro de ningún material meteórico, en el lugar o en sus proximidades, y este es único cráter de impacto de basalto en el mundo. Indicaciones de un gran impacto, de una presión superior a 600.000 atmósferas, e intenso y abrupto calor, indicado por esférulas de cristal de basalto, pueden determinarse desde en el sitio. Con el aparente descubrimiento de esta zona irradiada, paralelos fueron rápidamente elaborados el Mahabharata, la epopeya india, que de hecho hablan de muerte y destrucción. Dice así: era un solo proyectil cargado con todo el poder del universo. Una incandescente columna de humo y llamas tan brillante como 1000 soles se levantó en todo su esplendor. Era un arma desconocida, un rayo de hierro, un gigantesco mensajero de la muerte, que redujo a cenizas la raza entera de los Brishnis y Andakas. Los cadáveres estaban tan quemados como para ser irreconocibles. El pelo y las uñas se cayó. La cerámica se rompió sin causa aparente, y los pájaros se volvieron blancos. Después de unas horas todos los alimentos estaban infectados.
Para escapar de este fuego, los soldados se lanzaron en los arroyos para lavarse a sí mismos y a sus equipos. Considerando que la historia del Mahabharata es una evidencia indirecta, los descubrimientos arqueológicos en la India plantean serios problemas para aquellos que tratan de negar la posibilidad de que esto, de hecho, podría ser una evidencia de una antigua guerra atómica. Considerando que creer en la existencia de la Atlántida o en una civilización muy avanzada que podría no haber dejado ningún rastro es una cosa, pero sugerir que nuestros antepasados pudieran haberse eliminado a sí mismos a lo largo de las mismas líneas que temíamos llevar a cabo durante la segunda mitad del siglo XX es un importante cambio de paradigma. ¿Es esta la mejor evidencia? Un escéptico afirmó. Estoy enfermo y cansado de oír esto, la posibilidad de una explosión atómica en la India, y no puedo encontrar nada para desacreditar esto tampoco. ¿Hay alguien que pueda refutar esto, o es esto realmente cierto? Esa es, de hecho, la pregunta. Y una muy importante. Hay mucho en juego, como era de esperar al enfrentar la mejor evidencia. Cráter lunar. Por lo tanto, vamos a examinar lo que podría ser la mejor evidencia. La primera pregunta es si el nombrado arqueólogo Francis Taylor existió. Lamentablemente, nadie ha sido capaz de identificarlo. Hay un Francis Taylor, un director de un museo estadounidense, que murió en 1957. Sin embargo, no fue un arqueólogo. Hay un Francisco Taylor, pero no es el arriba citado Francis Taylor. Por lo tanto, no es un buen comienzo. Los escépticos han preguntado si la antigua guerra atómica no es una invención moderna, para desviar la atención de una seria, moderna, contaminación atómica. En 1998, se reportó de que algunas centrales eléctricas de la India tenían grandes problemas. Una de ellas tuvo un incidente en el que 2,000 trabajadores se vieron expuestos a un exceso de radiación, 300 de los cuales tuvieron que ser hospitalizados. Surendra Gadekar investigó las condiciones de los aldeanos en Rawatbata en Rajasthan y confirmó que habían, de hecho, deformidades relacionadas con la radiación. Tomamos nota de que Rawatbata está en la misma región que el sitio del descubrimiento de antigua guerra. Pero Gadekar no encontró evidencias de una antigua guerra, pero sí encontró evidencias de negligencia moderna. Madera que había sido utilizada en la planta de energía, se había, entonces de alguna manera abierto camino a la comunidad local, donde fue utilizada posteriormente como leña para fuego. Esto en sí mismo fue un incidente menor, pero habrían podido haber habido incidentes más serios, por los cuales se tomó la decisión de crear un enigma antiguo. Aunque es una posibilidad, no hay evidencias para respaldar esta conclusión en la actualidad. Lamentablemente, también encontramos que no hay periódicos que publicaron la noticia del descubrimiento. Las autoridades arqueológicas de la India no son conscientes de la historia. Y como no es un laboratorio del gobierno en Jodhpur, Rajasthan, la pregunta es si algo puede haber salido mal allí. Con las objeciones arriba mencionadas, el caso de la mejor evidencia se ha hecho más controversial que un caso sencillo. Sin embargo, es claro que los contraargumentos no han destruido el potencial de esta evidencia. Desafortunadamente, en este caso, ninguna de las partes del debate ha querido verdaderamente tratar de probar o refutar las acusaciones. En efecto, hay que destacar que esto no ha ocurrido, y señaló el potencial que reside dentro de él, así como el enfoque multidisciplinario que permite esta causa. ¿Están los proponentes del caso reacios a arriesgar su reputación en él? Tal vez. Pero incluso si fueran a fallar, Roma no se construyó en un día, y argumentar a favor o en contra del caso de una antigua civilización muy avanzada no tomará ningún tiempo menos. Hasta que el tema sea abordado seriamente, los cuerpos de Harappa y Mohenjo-Daro siguen siendo un misterio, ya sea o no que el sitio radiactivo indio resulte ser moderno o antiguo, es, al menos, un hecho no controvertido que el sitio estaba radiactivo. El anómalo cráter añade potencia a la posibilidad y lo mismo ocurre con otras evidencias circunstanciales. Finalmente, el hecho de que todos estos enigmas se encuentran dentro de una región en general, en lugar de esparcidos por todo el mundo, añade aún más peso al caso, pero entonces, esto debe esperarse si tuviéramos que considerar este caso ser la mejor evidencia.
El problema de la mejor evidencia es a menudo que suena demasiado bueno para ser verdad. Eso se debe, ya sea que lo es, o porque es, de hecho, la mejor evidencia. Y solo un cuidadoso análisis de la evidencia revela que es que el vuelo del Fénix se despide, continuando en la reunión de información que nos permita ir aclarando evidencias que han sido silenciadas en el tiempo. Comparte y suscríbete.